Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestro canal Práctica Profesional. Mi nombre, Diana Redondo, y en esta ocasión Horacio no nos ha podido acompañar porque está de vacaciones, bueno, pues merecidas vacaciones, pero no estoy sola. Me acompañan aquí dos especialistas en el tema, que es el día de hoy de prevención, lavado de dinero en el sector inmobiliario. Y están conmigo Jorge Cadena Lobato. Jorge, muchas gracias, bienvenido. Y Miguel Ángel Vargas China, que lo tenemos aquí en línea. Miguel, buenas tardes, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Me voy Gracias, a Diana. permitir, me voy a permitir leer un poquito sus currículums para que nuestro auditorio sepa quiénes tenemos aquí de especialistas, ¿no? Bueno, ahí tenemos a Miguel Ángeles Vargas China, que él es especialista en impuestos por la Universidad Panamericana, tiene una maestría en finanzas. También tiene una certificación en la ley de lavado de dinero y también una certificación en prevención de lavado de dinero por la UFI. Es protesoreo del Consejo Directivo 2025 de nuestro Colegio de Contadores Públicos, miembro de la Comisión Fiscal 2.0 y expresidente de la Comisión de PLD de aquí de nuestro colegio. Y Jorge Alberto Cadena Lobato, también tiene una licenciatura en, pues, obvio, de contaduría, una maestría en fiscal, también en certificación general por el IMPC, su certificación de la ley de lavado de dinero también por el IMPC y también una certificación de prevención del lavado de dinero por la WIFI. Es miembro y presidente de la comisión de PLD de aquí de nuestro colegio y miembro de la Comisión Fiscal Internacional. Entonces, como pueden ver, tenemos unos especialistas en el tema de prevención del lavado de dinero. Jorge, pues bienvenido, que estás Mu- aquí conmigo, Muchas ¿no? gracias. Entonces, pues vamos empezando. A mí me gusta la historia. Entonces, vamos empezando por el principio. ¿De dónde proviene esta ley de prevención del lavado de dinero aquí en México? Bueno, esta ahora sí que de ley antilavado que vamos a platicar con ustedes es en el ramo del sistema no financiero. Y esto proviene principalmente porque México forma parte de un organismo internacional llamado Grupo de Acción Financiera, y el cual este Grupo de Acción Financiera emite algunas recomendaciones, y estas recomendaciones son 40 recomendaciones, dentro de las cuales destacan dos, que son la recomendación 22 y 23, que son para actividades profesionales no financieras designadas y en donde vemos los principales sujetos obligados en la parte del sistema no financiero. Entonces, el antecedente a esto comúnmente se le conoce que es como un soft law, en Ujú. donde los organismos mexicanos, en este caso las autoridades, ellos deciden adoptar estas recomendaciones y crean la ley antilavado, ¿no? Que es un nombre larguísimo, ¿no? Miguel, no sé, ¿cómo lo ves? Sí. Sí, Totalmente de acuerdo, Jorge. Tal cual como lo comentas, ¿no? Finalmente, México, al formar parte de este mundo globalizado y formar parte de diversos organismos internacionales, pues al final del día estamos obligados, digamos, a legislar y acatar medidas precisamente para combatir ciertos fenómenos. Yo me gusta llamarlo el fenómeno, Jorge, Diana, de lavado de dinero a nivel mundial. No es un tema exclusivo de México. El fenómeno del lavado de dinero una problemática a nivel mundial, y entonces México, como tal cual, como dijo Jorge, ¿no? Al formar parte de estos organismos, pues al final del día nos vimos obligados a emitir una ley local, que fue la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la Ley PIORPI, o Ley Antilavado de Dinero, que conocemos comúnmente ahora sí que los colegas, ¿no? Sí, efectivamente, y como bien dice, un poquito antecedente de esta ley, pues ya tiene unos añitos, porque Ujú. nació el decreto fue en 2012, en octubre, entonces estamos Bastante. prácticamente a 13 años ya de la implementación de esta ley. Y parece como que tan nueva, ¿no? Todavía en algunos casos, ¿no? Sí, Digo, para todavía que. hay algunos, ahora sí que empresarios, pues en el sector inmobiliario, que todavía, creemos que pues no nos va a tocar, ¿no? O sea, ¿a poco estoy obligado? Y Sí. sí, cuando le dices los antecedentes de que esta ley tiene del 2012 y que entró en vigor básicamente el 2013, pero ya, esta ley antilavado, que el sector inmobiliario, que es el tema que estamos viendo, pues vemos que son precisamente, vienen en la recomendación número 22, que son principalmente actividades que las tiene bien identificada la GAFI y de que son, se puede decir, de alto riesgo, que llamamos nosotros actividades Pues, vulnerables. bien. Bueno,
Ya que tocas el tema, Miguel, a ver, ¿cuáles son estas actividades vulnerables, estas actividades que regula la ley Claro, antilavado de mira, México? tal cual como decía Jorge, ¿no? No hay que dejar de recordar que México desde hace muchos años tiene una regulación bastante robusta en la materia, digamos, pero enfocada al sistema financiero, ¿no? Es decir, todos nosotros estamos claros que día a día lo vivimos cuando vamos a abrir una cuenta bancaria, cuando intentamos hacer una transferencia, que nos encontramos a cierta regulación y demás. Entonces, de alguna forma, la regulación, digamos, de toda esta parte del sistema financiero ya estaba desde hace bastante tiempo, pero nos faltaba precisamente la ley PRP, que bien como lo dijo Jorge, estas actividades o profesiones financieras que faltaba regular, que Gafi identifica como de alto riesgo, que son susceptibles precisamente a utilizar para llevar a cabo actividades de lavado de dinero. Y, a ver, no recuerdo el número, Jorge, tú estarás más claro, deben ser como 20 actividades, pero te diría, a ver, las más comunes, compra-venta de todo lo que tiene que ver con el tema inmobiliario, que ahorita vamos a tocar sobre ello, el tema de automóviles, joyería, por supuesto todo el tema de inmuebles, obras de arte, traslado de dinero, donativos, préstamos, es decir, toda esta serie de actividades, insisto, susceptibles de que sean utilizadas para llevar a cabo este blanqueo de capitales, entonces fueron las que se incluyeron y dentro de esas, Diana, se incluyeron varias que vamos a platicar ahorita quizá un poquito a lo largo de la charla sobre estas, todo lo que tiene que ver con el sistema o con el sector inmobiliario, ¿no? Que me parece que es una de las actividades, Jorge, coincidirás, más reguladas, creo yo, en la ley, ¿no? Porque yo al menos identifico algunas 6 actividades principales que tienen que ver con el tema inmobiliario y luego algunas otras que son que yo las llamo como relacionadas, ¿no? Que si bien es cierto, no son propias del tema inmobiliario, pero que normalmente todos los sujetos obligados, que en este caso sería el término correcto, no contribuyentes, sino sujetos obligados, pueden llegar a realizar otras actividades que también están reguladas en la ley PIORPI, ¿no? Sí, Ok. definitiva. Inclusive, como bien dice Miguel, hay muchas más actividades. Está casinos, por ejemplo, es otra actividad de Correcto. alto riesgo. Los préstamos, famosos mutuos, tarjetas, monederos electrónicos, ¿qué más? Corredoría, los Sorteos, ¿no? corredores, Nosotros, notarios, Jorge, nosotros mismos, ¿no? Los profesionistas en servicios algunos de los profesionales. casos, entonces, Entonces, sí, son un montón de actividades, inclusive hay unas nuevas. La ley antilavados ha ido evolucionando, ahora sí que de manera lenta, pero ha ido, ingresando actividades nuevas. La última que entraron, pues, no me dejará mentir, Miguel, pues los criptoactivos. Y, pues, obviamente he escuchado el sector inmobiliario que hay gente que ha comprado con criptoactivos, ¿no? Por ahí claro. escuché que hay sectores inmobiliarios en la zona ya de Riviera Maya, que inclusive comenzaban a comprar a través de criptoactivos, etcétera. Entonces obviamente es una forma de también de lavado de activos a través de los famosos criptoactivos y es una actividad vulnerable reciente agregada, ¿no? Entonces, como bien dice Miguel, hay actividades que per se son de naturaleza de sector inmobiliario, pero hay actividades que se van a vincular, ¿no? Entonces, esos, pues los criptoactivos, pues una actividad que quieras o no, se va a ver afectada en tu sector Claro. inmobiliario al momento de vender, ¿no? Notarios, etcétera. Entonces, sí, definitivamente el sector inmobiliario, el sector de actividades vulnerables, e inclusive a mí me han invitado a dar unas pláticas en ciertas universidades y ahora sí que los estudiantes me dicen, oye Jorge, ¿y a poco son nada más estas actividades? No, luego faltan más actividades. Y de ahí que inclusive hay una propuesta de reforma donde están buscando acotar ciertas actividades vulnerables, hacerlas más precisas, como los actos que puedas realizar a través de fideicomiso, que es algo que vemos en el sector inmobiliario o inclusive estaban otras propuestas hace tiempo, de actividad profesional del fútbol, por ejemplo, el deporte, también porque se dio un tema muy famoso, que muchos lo sabrán los que les gusta el fútbol, que salió a nivel nacional. Entonces, definitivamente las actividades vulnerables y los sujetos obligados, creo que es algo que viene para quedarse esta ley antilavado, es una necesidad como sociedad, no solamente en México, bien lo dijo Miguel, a nivel internacional creo que es algo que ya debemos de adoptar y no solamente pensar que a los que son sujetos obligados tienen que implementar estas medidas,
como la debida diligencia al cliente. Conoce a tu cliente y conoce a tu proveedor, yo le agregaría, ¿no? Ujú. También. Entonces, esa parte creo que tenemos que voltear a ver que hay una necesidad y que tenemos que ahora sí que atacarla, ¿no? Pues muy bien. A ver, chicos, entonces vamos ahora sí al punto, ¿no? ¿Cuáles son estas actividades del sector inmobiliario? Ok. Eh, no sé si Que quieres regula la empezar, ley. Miguel. Adelante, Miguel. Yo empiezo con las fáciles, Jorge, y luego tú me complementas ahí con las que ya no me acuerde, ¿no? Pero no, yo te diría, Diana, mira, a ver, Ley PORPI, artículo 17, contempla precisamente todas las denominadas actividades vulnerables y encontramos en principio fracción 5, ¿no? Hemos platicado mucho en la comisión precisamente de prevención del lavado de dinero, en las diferentes pláticas ahí en las que Jorge y yo coincidimos, que la fracción 5 del 17 contempla al menos 4 actividades vulnerables, que estas pueden ser realizadas incluso de manera simultánea o consecutiva, digamos, por un mismo sujeto obligado, o a lo mejor yo que me dedico a cierta cosa, dependiendo de mi modelo de negocio, quizá hago alguna o dos de ellas, ¿no? Pero, ¿qué vamos a encontrar en fracción 17, fracción 5? Eh, Me gusta ponerlas en ese orden y ponerlo con un ejemplo, digamos, práctico que todo el mundo vamos a identificar. Imagínate un desarrollador, ¿no? De estos todos edificios que vemos todos los días en las calles de nuestras ciudades, y demás. Y piensas cómo se concibe, y entonces todo inicia quizá con la adquisición del terreno, quizá con la aportación de alguien del terreno y con esta concepción, digamos, de este proyecto, ¿no? Entonces, ahí tenemos una actividad vulnerable, en principio, que es denominada desarrollo inmobiliario, ¿no? Desarrollo inmobiliario es un concepto incluso complejo porque ha tenido ciertas evoluciones ahí a lo largo digamos, de la vigencia de la legislación, pero básicamente lo que implica es que la ley intenta regular la manera en la cómo se financia precisamente un proyecto, un desarrollo, ¿no? Oye, Diana, Jorge y Miguel se juntan y le ponen 10 millones de pesos cada uno, para hacer una torre de departamentos, entonces compramos el terreno y contratamos un arquitecto, y empezamos a hacer el tema y empezamos a mover tierra y empezamos a meter dinero y sacamos un crédito puente, toda esa parte es lo que denominamos la primera actividad que yo identifico que es desarrollo inmobiliario, ¿no? Es una actividad regulada y que si nos alcanza el tiempo entraremos un poquito al detalle porque hay un mundo de cuestiones ahí muy, muy complicadas de llevar a cabo en la práctica del día a día, ¿no? Pero es la primera. La segunda, Diana, sería la propia construcción, es decir, la fracción 5 del 17 contempla la actividad de construcción de bienes inmuebles con la limitante o la condicionante que para que sea actividad vulnerable tiene que ser llevada a cabo para la venta del propio inmueble. Y no nos vamos a meter mucho detalle ahorita porque no nos alcanzaría el tiempo, pero tenemos una segunda actividad que puede o no ser actividad vulnerable, que sería la construcción de bienes inmuebles, ¿no? Y luego tenemos una tercera, Diana, que sería la intermediación. Imagínate que nosotros llevamos a cabo el proyecto y contratamos a una agente broker o una empresa de corretaje inmobiliario para que ella sea la que promueva nuestros departamentos. Eso es intermediación en la venta de inmuebles, que también es una actividad vulnerable. Es decir, todos aquellos corredores inmobiliarios, brokers o vendedores de inmuebles son también sujetos obligados y es una actividad que está regulada y que es sujeta de cumplimiento de obligaciones de manera individual, ¿no? Entonces llevamos tres. Y la cuarta sería la venta como tal, la venta del bien inmueble, ¿no? Que es la que quizá más conocemos. Entonces, en Ujú. fracción 5 identificamos al menos esas cuatro actividades, ¿no? Y luego tenemos otras, en otras fracciones, Jorge, coincidirás que es el propio arrendamiento de los bienes inmuebles, una actividad vulnerable. ¿Y cuál otra, Jorge? Por ahí hay otra. Sí, en la prestación de servicios, ¿no? O A sea, luego prestación de tenemos la servicios. prestación de servicios profesionales. Como bien dijo Miguel, si lo vemos en un proceso productivo y la actividad económica tal cual de los bienes raíces, pues obviamente muchas actividades van a la par, ¿no? Como por ejemplo mencionaba Miguel la intermediación, está participando el broker y Ujú. seguramente puede ver que algunos abogados o propios contadores en sus despachos que viene el cliente que me diga, oye Jorge, ayúdame a comprar este inmueble, ¿no? Sé mi representante. Entonces doy el servicio de representación. Voy ante el notario y yo represento al vendedor. Entonces es una actividad relacionada que es un servicio profesional
y que va relacionado con el sector inmobiliario al momento de vender. Son servicios profesionales que pueden ser servicios relacionados, que Claro, volvíamos al tema que decía Miguel, que hay actividades relacionadas. Entonces, ahí en ese sentido entraría. Otra actividad que puede ser son los notarios. Y entonces claro. tú ves una parte del notario que puede reportar hasta el comprador y al vendedor, y a su vez hasta el broker va apareciendo todo y ahí identifica a todo mundo, y también el notario es una etapa de también una actividad dentro relacionada al sector inmobiliario. Y el arrendamiento definitivamente, como bien lo mencionó. Yo quisiera regresarme un poquito nada más en la fracción quinta y precisar porque a veces sí me ha tocado que algunos pues, clientes, empresarios me dicen, oye Jorge, pero ahí dice que es una actividad, debe ser profesional o habitual. Entonces siempre ha sido un tema que a lo mejor Miguel me va a decir, oye, no lo metas o que vamos a discutir mucho, pero voy a tratar de aterrizarlo muy rápido. En este sentido hay posicionamientos de la UIF que dices que se entiende por habitual. Si tú buscas en la ley, no vas a encontrar definición habitual. Entonces, al momento de pedir consultas en específico a la UIF, hoy por hoy el criterio que trae habitual es cuando sea a partir de tu segunda operación, ya se considera algo habitual. Entonces, Segunda. segunda operación. Bueno, Entonces, y aparte, si es profesional, en las personas morales, viendo tu objeto social, si es una actividad económica, ya dices que te dedicas al corretaje, venta de inmuebles, pues ya es una actividad profesional, ¿no? Entonces ahí ya no aplica ni siquiera la segunda, ya es de la primera. Entonces sí es voltear a ver esos puntos, esos matices importantes opino. de que exactamente, de que puede haber ocasiones que confundamos y que no pensamos, es que yo no me dedico a eso, no es mi actividad habitual, es una actividad esporádica o accidental como lo vemos en IVA, ¿no? Es una actividad accidental, ¿no? Pero aquí en este punto, híjole, es bien diferente. Si quisiera acotar, una cosa es ley antilavado, es derecho administrativo, no tiene nada que ver con derecho fiscal, entonces sí te tienes que pegar esa parte. Muy bien. Oye, Miguel, y ya lo habías comentado hace unos momentos, pero bueno, me gustaría saber cuáles son esas otras actividades relacionadas con el sector inmobiliario. Claro, Si nos- mira, Diana, a mí me gusta normalmente en las pláticas o en las clases que yo doy en esta materia, me gusta comentarlas porque te decía, en la práctica lo vemos de esa manera, ¿no? Por ejemplo, el tema de préstamos, particularmente el tema de préstamos, ¿no? A ver, yo me puedo dedicar a prestar dinero y no tiene nada que ver con el tema de los inmuebles. Sin embargo, lo que hemos visto es que el sector inmobiliario al final del día funciona de manera integrada entre varias compañías de un mismo grupo. Es muy común ver en grupos desarrolladores que tienen la constructora, quizá tienen la comercializadora, quizá tienen, qué sé yo, la parte administrativa. Es decir, tienen una serie de compañías, de empresas que son parte de un mismo grupo, que hacen cada uno de ellos una determinada actividad, pero al final del día vemos que llevan a cabo muchas operaciones de préstamos entre ellas, ¿no? Entonces, quizá no es su actividad principal el tema de prestar dinero, sino es más bien una parte de esta cadena del desarrollo inmobiliario, pero llevan a cabo préstamos entre compañías filiales, ¿no? El tema de préstamos, como lo comentaba por ahí Jorge, también es una actividad vulnerable y en este sentido, si atendemos un poquito a la parte que decía Jorge de habitual o profesional, la realidad es que el criterio, digamos, más aceptado entre los colegas es que cuando tú llevas a cabo una serie de operaciones de préstamo, más allá de que no te dediques a eso, pudieras precisamente caer en esta obligación. Entonces, quizá tú estás cumpliendo con tu obligación principal, que es la venta de inmuebles, pero estás dejando de lado el tema de los avisos, la presentación de avisos y en general el cumplimiento de obligaciones respecto a esta actividad que yo llamo relacionada, que puede ser los préstamos, ¿no? Entonces, me gusta comentarlo, insisto, porque es algo que vemos todos los días y seguramente ustedes lo habrán visto en el desarrollo de su práctica profesional, con independencia que no sea en la materia de prevención de lavado de dinero, que es una práctica muy habitual. Y entonces, nada, vale la pena también tomarlo en cuenta y considerarlo porque podríamos estar dejando de cumplir con una obligación que es la actividad vulnerable de préstamos mutuo y que, bueno, tiene las mismas repercusiones que cualquier otra actividad, ¿no? Ya, pues, muy bien. Bueno, y ahora, como cualquier ley, ¿verdad? Existen estas obligaciones para los sujetos obligados, ¿no? ¿Cuáles son las obligaciones de los que les corresponde estar? Ahora me toca a mí, Miguel, empezar con las más fáciles y tú Bueno, vas con las La difíciles. verdad.
Mira, creo que desde un punto de vista particular y creo que la obligación que más busca la autoridad es obviamente la identificar. Entonces, identificar al beneficiario controlador, beneficiario final de quien está haciendo la operación. No olvidemos que cuál es el objetivo de la ley, pues es prevenir que obviamente y proteger al sistema financiero de obviamente de que lo utilicen para un lavado de Ujú. activos. Entonces, una manera, dices, una obligación importante es identificar. Entonces, hacer una debida diligencia, que es una recomendación, si no mal recuerdo, la recomendación número 10 de Gafi, que proviene de todo esto, siempre va a haber que México está adoptando recomendaciones de Gafi. Entonces, la recomendación número 10 de Gafi, que es hacer una debida diligencia del cliente, que es conoce a tu cliente, que hoy por hoy en la ley antilavado actual, desde un punto de vista, ahora sí que personal, a veces es muy blanda, ¿no? Porque hoy por hoy con la simple manifestación de que no existe, pues obviamente con eso es suficiente y con eso cumples. Sin embargo, hay una propuesta de reforma de ley antilavado en donde van a modificar esta parte de la identificación del beneficiario controlador para irnos, como dijo Miguel hace rato, ¿no? Es volverse más robusto como el sistema financiero. Hoy por hoy vas a aperturar una cuenta bancaria y si ven que en tu estructura corporativa existen más entidades, personas morales, personas jurídicas y no se digan extranjeras, pues la institución financiera dice, hasta quiero conocer hasta la persona física que mueve los hilos de la Claro. entidad, porque la entidad, persona jurídica, al final de cuentas, es un vehículo legal. El que está atrás es una persona física. Entonces, para mí, la obligación principal es identificar al cliente, identificar al beneficiario controlador. No sé si estás de acuerdo, Miguel. Sí, yo te diría, Diana, coincidiendo con Jorge, que quizá de manera tangible y poniéndolo así de esa manera muy general, identificamos al menos dos, quizá, ¿no? Dos actividades, perdón, dos obligaciones principales, ¿no? Una es toda esta parte de la debida identificación de clientes y usuarios, dice la ley, y la otra es la presentación de avisos. Digamos, en términos así generales, te diré que son esas y son las tangibles, ¿no? Quizá después, o más bien dentro de ellas, se desprendan un montón de obligaciones, Diana, de igual manera, particularmente en diversas disposiciones, artículo 18 de la ley, vamos a encontrar las obligaciones principales. Y la realidad es que si te pones a revisar la ley, el reglamento, reglas, vas a encontrar, híjole, quizá más de 20 obligaciones, digamos, puntuales que hay que cumplir con todas y cada una de ellas, ¿no? Algunas parecerían obvias, pero pues, al final del día no dejan de ser eso una obligación. Es decir, para presentar un aviso, tú tienes que presentar un alta como sujeto obligado, ¿no? Entonces, no puedo presentar un aviso si no tengo antes presentada mi obligación, perdón, mi alta o registro como sujeto obligado. En términos generales, diría que es un poco lo que decía Jorge, identificar a los clientes usuarios con los cuales estoy transaccionando y creo que es importante, digamos, resaltar aquí, Diana, que esta identificación, la realidad es que llevarla a cabo de manera correcta en la práctica es bastante, a ver, no sé si quiero decir complejo, pero es bastante puntual, ¿no? Es decir, existen disposiciones en las reglas de carácter general que te indican el punto y coma de cómo debes llevar a cabo esa identificación. No es como que, ok, yo identifico que transaccioné con Jorge. No, hay reglas que te dicen, dependiendo del tipo de cliente, si es una persona física, si es una persona moral, si es un residente en México, si es un extranjero, si es un organismo público y demás, cómo debes llevar a cabo esa identificación en cuanto a la recolección de datos y la recolección de documentos, ¿no? Y entonces te voy a poner un ejemplo muy sencillo. A ver, por ejemplo, para la identificación existe una lista de documentos de los cuales son considerados una identificación válida para cumplir con este requisito, además de una vigencia, contar con ciertos requisitos, por ejemplo, que tenga fotografía en el caso de las identificaciones, en los casos, por ejemplo, de comprobantes de domicilio, ciertas vigencias. Entonces, además de esta gran lista, digamos, de requisitos que hay que cumplir, yo particularmente diría, Jorge, que es muy puntual el tema del cumplimiento y el problema es que el incumplimiento, digamos, de cada uno de estos puntos muy particulares puede dar lugar precisamente a una sanción, que ahorita que platiquemos de las sanciones, que la realidad es que si lo ves ya del volumen, por una cantidad de operaciones que hacemos, pues la verdad es que termina siendo un tema de un riesgo bastante elevado en términos económicos, ¿no? Eso te diría en cuanto a la identificación y bueno, en cuanto a la presentación de avisos, Jorge, no sé en la práctica si tengas algún punto en particular
que se me esté Pues pasando que, adicional, yo creo que la restricción de uso de efectivo es otra obligación a claro, considerar. Este, los expedientes únicos de los clientes, que es una parte de la debida diligencia del cliente. El propio manual que nos va el a decir manual de cumplimiento, claro. las reglas del juego, de que tú como sujeto obligado, ¿qué debes de tener? El encargado de cumplimiento, el nombramiento y la aceptación del encargado de cumplimiento. Entonces, creo que esas son las, que se puede decir que importantes y sobre todo la identificación, y insisto, porque inclusive la propuesta de reforma de ley antilavado están haciendo énfasis en lo de que es beneficiario controlador. Entonces, esta parte es que tenemos que voltear a ver y darle más énfasis. Entonces, creo que esas son las como que las principales. Efectivamente, las reglas de carácter general mencionan, como dice, cómo debe ser la identificación del cliente, del tipo de persona con el que estás haciendo tu cliente usuario y la relación de negocios que tenga, es la información que debes de tener en tu expediente. Entonces, el manual no lo debemos dejar de lado y eso es algo muy en la práctica. Hay clientes, empresarios que me dicen, tú presentas los avisos, yo nomás estoy presentando avisos, pero no tengo manual. Entonces, obviamente, ¿cómo son tus formatos? Esto es mucho de control. ¿Cuál es tu control que tú tienes? O sea, ¿cuál es tu manual? ¿Cuáles son tus procedimientos? ¿Cómo estás identificando? Entonces, por eso es una de las obligaciones el manual también de que lo debes de tener los primeros 90 días para poder llevar las reglas de juego con tu equipo de trabajo, esa identificación. Pues gracias, Jorge, por esto. Vamos a pasar a unos anuncios, a hacer una pausa y regresamos aquí con Jorge y con Miguel Ángel. Hay una pregunta.
Gracias por acompañarnos nuevamente. Bueno, vamos iniciando con una pregunta. Ya están llegando las preguntas, Miguel, Jorge. Es la pregunta de Ricardo García Chávez. Y dice, buenas tardes, ahorita que tocan el tema de los comisionistas, tengo la siguiente pregunta. Actualmente le ayudo a un cliente a presentar sus avisos en el portal de PLD. El cliente es corredor de bienes raíces, agencia inmobiliaria. La actividad vulnerable que le aplica es por la prestación de servicios profesionales en la transmisión de bienes inmuebles. Hay un apartado dentro del aviso en donde se debe ingresar los datos de la persona reportada. En este punto, el sistema te hace la siguiente pregunta. ¿El cliente o usuario objeto del presente aviso es? Si mi respuesta es fideicomiso, me surge la siguiente duda. ¿Es en este caso a quién se debe de reportar? Al fiduciario, casi siempre el fiduciario es una institución financiera, banco o a las personas que adquieren los derechos del fideicomiso. Miguel, Oye, a Diana, ver. yo creo que esta pregunta sí es de nivel maestría. Son de las que deberíamos mandarle una liga de pago aquí a Ricardo García para que pague los derechos Sí. antes o que se inscriba definitivamente a los eventos del colegio, ¿no? Porque sí es una pregunta bastante compleja, pero interesante. A ver, te digo mi opinión, Ricardo. Ahorita que lo estaba leyendo y quizá Jorge pueda diferir o pueda coincidir, pero bueno. Vamos partiendo del punto que es, digamos, el sujeto obligado es un intermediario, ¿no? Porque luego me estaba Ujú. yendo yo con la finta de que era el vendedor y que les platicaba acá fuera del aire a Diana y a Jorge de ciertas operaciones. Realmente el sujeto obligado es un intermediario. Entonces, el intermediario, Ricardo, si te fijas, tiene un cliente principal que es a quien reporta, porque lo decía, tu obligación es identificar a tu cliente, ¿no? Entonces yo Ujú. soy broker y yo estoy promocionando una casa y finalmente la concreto con Diana. Diana viene conmigo y me dice, oye, me gusta la casa, la voy a comprar. Una casa que es de Jorge, que ellos no se conocen, ¿no? Entonces, en principio, pero luego resulta que Diana es extranjera y está comprando una casa aquí en Puerto Vallarta y no puede comprarla de manera personal porque tiene que comprarla quizá a través de un fideicomiso, ¿no? Mi opinión, Ricardo, sería que tu cliente es Diana, es decir, yo tengo una confirmación de criterio por la UIF en la que dice que el cliente es quien te paga los servicios, quien te contrata, ¿no? Entonces, yo supongo que en este caso Diana fue la que vino conmigo como broker y me dijo, oye, yo voy a buscar una casa aquí a pie de playa, y entonces ella me va a pagar una comisión por ayudarle a buscarla, con independencia de que el vendedor quizá me pague otra comisión. Diana es mi cliente, yo identificaría a Diana como mi cliente. Con independencia, Ricardo, de que al final del día en la transacción opere un fideicomiso. Este caso en particular de los intermediarios es un poquito eso, complejo, pero pensando en que el sujeto obligado es un intermediario, yo identificaría al cliente, porque, Ya veo. insisto, en base a eso, ¿no? A una configuración de criterio, precisamente de una compañía que se dedica a esto, donde yo le hice la consulta formal a la UIF y la respuesta fue, tu cliente es quien te contrata, quien te paga los servicios, ¿no? Palabras Mm. más, palabras menos. Pero no hay que dejar de ver, Ricardo, que en la parte intermediario, si te acuerdas, también tiene la obligación de reportar a la contraparte. Esta es una característica, ¿no? Es decir, si yo soy vendedor simplemente de venta de bienes inmuebles, pues normalmente reporto al comprador, ¿no? Al que me compra la casa. En este caso, en la parte de intermediarios, si no mal recuerdo, en el propio aviso me pide presentar la información tanto del cliente como tal, ¿no? Que en ese caso sería el comprador eventualmente, pero luego los datos de la contraparte, ¿no? Entonces, la realidad es que terminas identificando, me parece, a ambos, Ricardo, pero para mí, en este caso en particular, yo reportaría como mi cliente principal a la persona que me contrató y evidentemente te diría que, digamos, para un poco soportar mi confirmación o mi criterio, llevaría a cabo la debida documentación para dejar eso documentado, porque pasa mucho que en este tipo de operaciones, Diana, Jorge, pues realmente no hay un contrato quizá, y entonces en la escritura, que sería, digamos, el documento idóneo en donde se plasma la operación,
pues muchas veces ni siquiera aparece que yo intermediario comparecí, que apoyé y que presté el servicio, ¿no? La realidad es que simplemente aparece que tal persona, o incluso quizá ni la persona, aparece el fideicomiso a comprar, como es este caso, ¿no? Entonces, pero yo, a ver, yo a la institución fiduciaria ni siquiera la conozco, yo como broker, yo no traté con ella, ¿no? Entonces, te diría, Ricardo, que mi opinión sería, yo identificaría al cliente que me contrató, lo documentaría completamente y sí tendría mucho cuidado de documentar la debida prestación de ese servicio de intermediación, porque es muy factible que si me quedo nada más con el tema de la escritura, la autoridad pudiera considerar que tu cliente era, en este caso, el fideicomiso, la institución fiduciaria. Sin embargo, tú a ellos ni siquiera los conoces, ¿no? Eh, no sé, Jorge, si coincidamos, insisto, estamos platicando acá un poquito fuera del aire sobre este tema. Me fui con la finta un poquito de que era operación de compraventa, pero en este caso el sujeto obligado es un intermediario. Sí, inclusive yo lo que, totalmente de acuerdo con ahora sí que lo que comentaste, adicionalmente fíjate que a esto es una operación muy común y por lo general dependerá quién es el tipo de broker. Pues existen organizaciones como LAMPI, en donde ellos cuando están afiliados con la LAMPI, pues sí están obligados a llevar una serie tener contrato, ¿no? Y el contrato hasta está registrado ante la Profeco y toda esta cuestión, ¿no? Entonces, en ese caso, hasta ahí ya tú ves quién es tu cliente, ¿no? Quién es el que, oye, mi cliente es el vendedor y me van a pagar una comisión del 6 al 8% por la operación, ¿no? Entonces, en estos casos, sí, definitivamente es al cliente. Yo no diría más a lo que ya dijo Miguel, solamente yo agregaría algo adicional que me ha pasado en la práctica y es que algunos brokers decían, oye, es que habla de la prestación de servicio de intermediación y hablaba de servicio, ¿no? Y todos iban con la finta del servicio, cuánto cobré por la comisión del servicio. Como bien dice Miguel, se mete muchas veces ahí. La ley antilavado ha ido evolucionando, como lo mencioné, y hay muchas lagunas. Entonces decía, oye, pues la comisión, entonces hasta que rebase 900,000 pesos, más o menos, diríamos. Más sin embargo, cuando tú ves la posición de la UIF, dice, sabes que no, el valor del inmueble. Claro. Entonces, es el valor del inmueble. Si el inmueble vale más de 900,000 pesos, por decir el umbral, tú tienes que identificar y presentar avisos, ¿no? Entonces, obviamente, hoy por hoy las propiedades todas están arriba de 900,000 pesos, la mayoría, sobre todo ahí en la región de donde está ahorita Miguel, Puerto Vallarta y toda esta zona bonita, entonces todas van a estar arriba de 900,000 pesos. Entonces, tú como broker, pues vas a identificar y vas a presentar aviso. Entonces, muchos tenían esa inquietud, e inclusive hubo AMPI en posicionamiento en Guanajuato, Querétaro, no me acuerdo en cuál, que no estaban presentando avisos, pero ojo, en esa parte no es por la comisión, sino el valor del inmueble y ya lo que cobras, presentas el aviso. Los intermediarios es un caso muy interesante e inclusive hay gente intermediarios que se dedican al property management, administración de inmuebles, también es una actividad vulnerable, entonces, que es algo del sector inmobiliario que se da, entonces no dejemos de lado que también hay esas dos actividades relacionadas con los brokers. Pues muchas gracias, Miguel, Jorge. Bueno, y ya lo comentaba hace un momento Miguel, que existen sanciones, ¿no? Para los sujetos obligados. Entonces me gustaría que nos platicara un poquito de estas sanciones. Miguel, a ver, Mira, échale. te ayudo, Miguel. O bueno, Échale, Jorge, Jorge. Mira, ¿no? sanciones, existen sanciones administrativas y las sanciones administrativas, pues ahora sí que nos va a doler en el bolsillo, ¿no? Ujú. Entonces, por decirte un ejemplo, oye, presenté el aviso en forma extemporánea, este, sí lo presenté, fue espontáneo, pero extemporáneo, ahí te van como unos 20,000, 21,000 pesos Ok. aproximadamente. Entonces, oye, no cumplí, no tengo ciertas obligaciones como no identifiqué correctamente, no tengo bien el expediente de identificación, pues ahí por cada uno, pues échale y van 20,000, 20,000, 20,000 pesitos, ¿no? Entonces esas son sanciones administrativas y esa es la mínima. Obviamente, lo que nos ha tocado y que hemos escuchado ahí en la Comisión de Prevención del Lavado de Dinero es que obviamente buscan sancionar entre la mínima para evitarte esos temas de litis en la cuestión de por qué te fuiste a la máxima, ¿no? Entonces parten con la mínima, pero pues todos con la mínima es bastante fuerte, ¿no? Oye, ¿qué pasa si no presento, ni siquiera estoy inscrito o no presento avisos? No lo presenté y, oye, no lo quiero presentar para no llamar la atención porque me quiero ahorrar 20,000 pesos. Por la sanción administrativa es mucho más fuerte. Entonces yo diría hay dos sanciones, las sanciones administrativas, que es la que nos duele en el bolsillo,
y que van de 20,000 pesos, que puede ser 1,000,000 de pesos por haber presentado no haber presentado un aviso sencillamente. Entonces, sí es fuerte. Y las otras son sanciones ya cuestiones penales, ¿no? Que pues ahora sí puede haber cuestión ahora sí que la libertad, quitarte la libertad. Entonces, sí, esas son las principales dos tipos de sanciones que puede haber. No sé, Miguel, si quieres, para no... Sí, coincido, Jorge, y digo, ahora sí que entrando quizá nada más en abundar un poquito en la parte económica, te diría, Diana, ahí yo identifico al menos tres, digamos, bloques de multas, ¿no? Dependiendo el nivel o el motivo del incumplimiento, pero tenemos un primer rango, es decir, las multas están establecidas en UMAS y van de rangos, ¿no? Entonces, la multa mínima, el primer nivel, digamos, está por ahí entre los 20, 23,000 pesos hasta los 250,000 pesos, ¿no? En ese rango para ese tipo de incumplimientos, que puede ser un tema de, oye, no cumplí con tal requisito, demás. Luego tenemos un rango de 250,000 y Un millón. hasta 1 millón de pesos, más o menos. Y luego tenemos, exacto, el 1,200,000 y hasta los casi 6 millones, yo creo, valores actuales en UMAS. O, dice la ley, creo que el 10% del valor de la operación, lo que sea más alto, ¿no? Entonces, son diferentes bloques o niveles de multa, de sanciones para determinado incumplimiento. Y aquí lo preocupante, Diana, es que, justo como decía Jorge, a ver, esas multas son por cada una de las operaciones. Entonces, tú imagínate a ver, estamos hablando del tema inmobiliario, un desarrollador que vende 20 casas al mes o 20 propiedades al mes, que no presenta 20 avisos, la multa mínima a la que se va a enfrentar son de 20 millones de pesos, ¿no? Y la máxima, pues échale a 6 millones por los dos, 180 millones de pesos. Entonces, la realidad es que son multas muy, muy caras. Como le decía Jorge, no hay cumplimiento espontáneo a diferencia de materia fiscal. Es decir, si yo no cumplí con la presentación del aviso en el tiempo debido, ya me voy a hacer acreedor a una sanción en caso de que llegue una visita de verificación, con independencia de que la haya cumplido posteriormente, ¿no? Entonces, sí es un tema bien delicado, bien, bien, bien importante, y que, volviendo un poquito, Diana, a lo mejor a lo que tú comentabas al inicio, parece que la ley es nueva. Creo yo que es por eso, es decir, porque no ha habido demasiadas, al menos en esta última etapa se incrementó un poquito, programas de revisión, ¿no? De alguna otra manera, a diferencia, por ejemplo, que estamos acostumbrados en materia fiscal, que tenemos un montón de fiscalización por todas partes, en materia de actividades vulnerables ha habido poca, considero, Jorge, revisión, pero esas pocas que han llegado, la realidad es que en la gran mayoría de los casos han tenido consecuencias económicas importantes, ¿no? Porque el nivel de cumplimiento es muy alto, las sanciones son muy altas, el nivel es decir, la puntualización para cada cumplimiento, cada requisito es muy puntual. Entonces es muy común que la autoridad detecte o identifique incumplimientos desde un requisito. La colonia no está bien escrita, el número de la identificación, cosas tan sencillas como esas, ¿no? Mm. Sí, Oye, ejemplo, imagínate la restricción de efectivo, que es del sector inmobiliario, tenemos dos. Una es la enajenación, por así que no puedo recibir más de 900,000 pesos en efectivo. Imagínate que recibes 1,000,000 pesos en efectivo. Es una de los niveles que mencionó Miguel, está en el último nivel, donde el último nivel, por no respetar las limitantes de la restricción en efectivo, la sanción mínima es de 1,100,000 pesos. Entonces, imagínate, recibo 1,000,000 en efectivo, pues casi casi lo recibo para pagar la multa. Entonces, esas cuestiones es bien importante cuidar, tener esos controles para evitarnos este tipo de circunstancias. bueno, ya que lo mencionan, a ver, díganos cómo se llevan a cabo estas auditorías o estas revisiones de la autoridad hacia los sujetos obligados, ¿no? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo son? Sí, le llaman visitas de verificación y es una de las obligaciones tú permitirle que te hagan las visitas de verificación. Llegan, ahorita básicamente llega personal del SAT. La UIF está apoyándose, se puede decir, del Servicio de Administración Tributaria, donde ya han habido reformas, donde le dan atribuciones al SAT a que vengan a hacer auditorías y precisamente vienen de las administraciones desconcentradas de auditoría, en algunos casos hacerte estas revisiones, estas visitas de verificación. Entonces, obviamente llegan, te piden lo principal, pues te van a pedir tus manuales, te van a pedir tus avisos. En teoría, ellos tienen la obligación de revisar tus obligaciones que vienen en el artículo 18 y que van correlacionado con todo lo demás, ¿no? Entonces, una visita de verificación
vienen a verificar esta información, válgame la redundancia, pero a veces, ¿qué nos hemos topado en la realidad? Es que inclusive hubo un tema aquí en la membresía, aquí en el colegio, por nuestro amigo Miguel Barba, que va a estar en el diplomado. Miguel Barba dio el tema de visitas de verificación y fue muy bueno. Y ahí puso unos ejemplos, ¿no? Que a veces llega el SAT y te piden, como es personal de auditoría y están acostumbrados a hacer cuestiones de auditoría fiscales, Ok. te comienzan a pedir balanzas de comprobación, CFDI, este tipo de cuestiones que no tiene que ver con nada con la obligación 18. Entonces, sí, vamos a ver, ahí va a ser mucho del feeling de que tú estés con el auditor, que vayas de la mano, no lo sueltes, para que veas y que des de debido cumplimiento y que vaya validando y decir, oye, ¿por qué estás pidiendo esto? O sea, aquí está, pero te lo entrego. Va a ser mucho de cómo lo lleves a cabo. Y el periodo, pues obviamente no es como las auditorías fiscales que te llevas hasta un año, aquí son más cortas. Entonces, sí, definitivamente esa es como la práctica. No sé, Miguel, si tienes algo adicional. No, un poquito lo mismo, Jorge. Simplemente comentar esto que comenta Jorge, es decir, al final del día, si bien es cierto, el SAT es el órgano encargado de llevar a cabo estas visitas de verificación, lo cierto es que los auditores normalmente, al menos en mi experiencia, están asignados tanto a la práctica de visitas de revisiones en materia fiscal como de visitas de verificación en materia de ley PIORPI, ¿no? Entonces, pues un poquito ahí traen ahí los cables todavía cruzados, queriendo aplicar criterios de una materia para otra, ¿no? Las visitas, en este caso, se llevan a cabo al amparo de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, no al amparo del Código Fiscal de la Federación, dado que no es una materia fiscal como tal. Y entonces la Ley Federal del Procedimiento Administrativo tiene sus propios lineamientos, los tiempos muy cortos, otro mecanismo completamente diferente. Y al final del día, pues sí, la realidad es que las revisiones las llevan a cabo donde revisan precisamente todas y cada una de las obligaciones. Al menos ha sido mi experiencia en las que he participado, que te revisan absolutamente todas, ¿no? Es decir, el efectivo, el tema del manual, los avisos, la integración de los mismos, la acumulación de operaciones, absolutamente todo, ¿no? Entonces, Las listas. eh, la consulta de listas de personas bloqueadas, exactamente. Entonces, sí son auditorías que vale la pena conocer un poquito la materia, definitivamente, porque creo que ahí donde, ahorita que Jorge hablaba del feeling, es donde podemos evitar muchas contingencias, ¿no? Muchas veces depende de ese feeling que vayas desahogando el día a día la visita, podrías, digamos, evitar una serie de sanciones involuntarias que luego de otra forma pudieras de repente descuidar en la propia desahogo de la visita y bueno, pues finalmente incurrir en estos riesgos que hablábamos, ¿no? Sí, y si me permites un poquito la comparación, es como una visita domiciliaria. Así más o menos, van ahí a tu domicilio, te piden la información. Si no tienen la información, te dan la oportunidad de que después los proporciones. Pero sí es importante ver todo tu manual, tus obligaciones, porque una cosa es, también mencionas hasta tu domicilio, donde realizas las actividades vulnerables. Y puede ser un domicilio distinto a tu domicilio fiscal. Claro. Entonces, inclusive nos hemos visto ahí que han ido al domicilio fiscal y hacen la actividad, la visita de verificación en el domicilio fiscal, cuando ese no es el domicilio que está manifestando. Entonces hay vicios, hay muchos. Los abogados de la Comisión de Prevención del Lavado de Dinero son muy buenos en esa parte y sí han visto temas de litigio y sobre todo han visto que esa parte por ahí la han podido ganar y el que no llevaron bien a cabo una visita de verificación aprovechándose de que la mayoría de los casos que realizan las visitas de verificación, pues no son expertos en la materia, entonces vienen más con el feeling de fiscalista, vienen a ver cuestiones fiscales más que cuestiones de ley antilavado. Bien, oigan, y bueno, ya por último, me gustaría que nos dieran unas recomendaciones para cumplir con esta ley de lavado de dinero y que nos hicieran esta invitación que ya bien lo dijo Miguel y también tú lo mencionaste, Jorge, al diplomado que tenemos aquí en el colegio en este sector inmobiliario, ¿no? Adelante, Miguel, Claro, tú que sí, eres Diana, creador del diplomado. el diplomado, sí, la verdad es que, a ver, aprovechar la ocasión para invitarlos. En el Colegio de Contadores, desde el Consejo Directivo, creamos un diplomado especializado en el sector inmobiliario para nosotros los colegas de la profesión contable, los abogados y todos los que nos dedicamos a esta materia.
en donde básicamente vamos a abarcar de manera integral todo lo que tiene que ver con el tema inmobiliario, es decir, desde la parte de costos, con normas de información financiera, reconocimiento de costos para constructoras, el correcto registro contable, es decir, esa parte básica de costos, la parte fiscal, por supuesto, el tratamiento fiscal tanto para renta como para IVA, ingresos, deducciones, temas grabados, temas exentos, toda la parte que tiene que ver con la parte fiscal. Por supuesto, tocaremos el módulo, un módulo especial, específico de prevención de lavado de dinero, donde su servidor y otros colegas ahí de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero estaremos impartiendo este módulo, donde de igual manera vamos a tocar con mucha profundidad durante casi más de 20 horas todo lo referente al tema de lo que hemos estado hablando el día de hoy. La parte de seguridad social, que también es una parte importantísima en esta industria, en el tema inmobiliario, con profesionistas también de super primer nivel ahí, colegas del colegio, y luego la parte legal, ¿no? La parte de contratos, fideicomisos, operaciones de preventas. Entonces, es un módulo bien interesante, en donde se busca abordar de manera integral todo el tema de inmobiliario, ¿no? ¿Por qué? Porque estarán de acuerdo conmigo en que ustedes, si ejercen de manera independiente o participan dentro de una empresa que se dedica al tema, normalmente como contadores nos toca ver todos los módulos, es decir, salvo que tengas un super despacho y tengas un super cliente que te pague el honorario, pues quizá tengas al especialista en seguridad social, al especialista en costos, al especialista en legal, pero también es cierto que luego de repente como contadores nos toca ver los negocios de manera integral, ¿no? Lo mismo ves seguridad social de la industria de la construcción, que ves el contrato, que ves el tema de PLD, que ves la parte fiscal y que ves la contabilidad. Entonces, la idea es precisamente que sí tratarlo a nivel muy profundo, en un nivel de especialización muy importante, llegar a este nivel de profundidad de cada una de estas materias, pero si no ejerzo en ese sentido cada una de estas áreas, al menos que se queden con las nociones de lo que deberían saber, aunque no lo ejerzan, ¿no? Entonces, invitarlos a este diplomado va a estar bien interesante. Iniciamos por ahí a principios del próximo mes de mayo. Por ahí ya en las redes sociales del colegio, en la propia página está toda la información de costos, fechas y demás. Pues nada, ojalá que se den la oportunidad de tomarlo porque va a estar muy interesante, ¿no? Yes. Sí, Muchas gracias, Miguel. definitivamente es una herramienta. Si tú eres un asesor de negocio o empresario que te dedicas al sector inmobiliario, esta es una herramienta sumamente valiosa. Como bien mencionó Miguel, es una herramienta integral. Vamos a ver todos los sectores, ahora sí que productivos y necesarios para efectos de llevar a cabo el desarrollo inmobiliario. Entonces, cuidar todos esos puntos es de suma importancia. Entonces, el diplomado está muy bien diseñado, está preparado por expertos en la materia. Vamos a estar ahí compartiendo temas, experiencias. Entonces, si tú como tal, como asesor de negocio, debes de tomarlo si te dedicas a esta zona, ¿no? Entonces, por mi parte, ya Pues me toca invitadísimos. invitarlos y agradecer por el espacio. No quisiera evitar antes que nada darte las gracias por el espacio que nos estás dando aquí Invitadísimo. para promocionar el diplomado y invitarlos a los colegas que se afilien, aquellos que no estén afiliados al colegio, pues, son bienvenidos. Hay muchas comisiones. Tu servidor está en la comisión, presidiendo la Comisión de Prevención del Lavado de Dinero. Entonces, si se quieren animar, pues bienvenidos Bienvenidos. serán. Y pues al final no me gustaría sin mencionar y mandar saludos a mi esposa, que es su cumpleaños, para Muchas aprovechar. felicidades. Felicidades y saludos allá a Muchas todos en felicidades. Puerto Vallarta. Gracias. Gracias. Oigan, pues tenemos otra pregunta ya para finalizar este programa que se nos ha ido como agua. La verdad es que ha sido un tema muy, muy interesante. A ver, Alberto Moreno, en caso de que tuviera un acumulado de avisos considerable por presentar, 50 por ejemplo, ahí Alberto, ¿cuál es su interpretación respecto de lo establecido en el artículo 55 de la ley? En caso de que presentara todos los avisos en una sola ocasión, en el mismo momento, ¿la abstención de la infracción sería por los 50 avisos o cuál es su postura? Muy buena pregunta. Te digo, Jorge, que estas son preguntas que Del ameritan ya diplomado, Alberto, definitivamente inscríbete en o diplomado. diplomado o cobro honorario, porque sí, la verdad es que sí Sí. son bastante... Bueno, en mi opinión, fíjate que hace tiempo pues hubo un programa como se puede decir, como un programa de autocorrección y pues era la opción que te evitaba las sanciones cuando te adherías a ese programa. En este caso, el 55 pues es muy claro y dice que es la primera, solamente la primera infracción te va a evitar la sanción administrativa. Entonces, si la interpretara la autoridad de esa forma,
pues obviamente nada más te emitiría solamente el primero y todo lo demás estaría pagando las sanciones administrativas. Más sin embargo, ha habido otros colegas que en la práctica les ha ido muy bien, donde creaban sus propios programas de autocorrección, que ya no existe ese programa, y decían, sabes que yo lo presento todo en uno solo y ahí se van todos los 50 y la autoridad no me lo ha detectado. Entonces, definitivamente ahora sí que la autoridad pues, no ha mantenido alguna postura fija, tal cual. Hubo un reciente criterio de un tribunal, no recuerdo cuál fue. Si no recuerdas ahí, Miguel, creo que lo comentaron ahí los abogados en la comisión de PLD y creo que mencionaban que todo lo demás se consideraban espontáneo, extemporáneo. Y ahí el juez le estaba dando el beneficio en este caso, al sujeto obligado. Entonces, no lo tengo aquí a la mano, pero si yo veo, interpreto la ley, sería la primera, te salvas, pero ya con esta tesis aislada está como que más o menos dando una salida en algunos casos. Sería cuestión por así que de analizarlo y en algunos casos tendrías que irte al litigio. Bueno, eso sería como lo que está pasando actualmente. No sé, Miguel, si quieras ahondar más. Y el tema de que pregunta por aquí Alberto es un tema bien interesante y la verdad es que es súper común, ¿no? A ver, mi opinión es que la facilidad del 55 es para el primer incumplimiento, la primera operación. Es decir, en el caso particular, yo tengo estas 50 operaciones de un año completo, 12 meses. Para mí se salva la primera operación del mes uno, ¿no? Esa sería mi intención personal. Sin embargo, Alberto, como le decía Jorge, la realidad es que la autoridad, y hemos tenido casos por ahí que colegas han compartido, en donde finalmente como la práctica de la visita de verificación la hace la propia subadministración de auditoría de cada una de las desconcentradas, la realidad es que en algunas ocasiones algunas oficinas han tenido criterios diferentes. Entonces sí ha habido casos, por ahí salió por ahí en un comentario un caso, me parece, de una organización de la sociedad civil con tema de donativos, me parece que la autoridad optó por multar, es decir, por aplicar el 55 para la visita en general, con todo el incumplimiento. Pero también es cierto que ha habido otros casos de otras subadministraciones desconcentradas en donde han aplicado ese criterio que te comento, ¿no? Es única operación. Eh, yo sería más de ese criterio, Alberto. Sin embargo, la realidad es que va a depender mucho del criterio que tenga la propia administración local o la sub que te revise, ¿no? Y a lo mejor vale la pena comentar también ahí, Alberto, porque es un tema también bien común, insisto. Por ahí ha habido muchos precedentes favorables. No recuerdo, la verdad es que sí ya estamos a nivel de jurisprudencia, pero al menos de tesis aisladas sí, en Ujú. donde hoy por hoy todo el tema del 55 por ahí trae un error, digamos, de diseño de los artículos, en donde si tú ves, tú tienes la obligación de presentar tus avisos el día 17. Entonces te dice, oye, si lo presentas 30 días posteriores al 17, pareciera ser que entras en una atenuante, ¿no? Pero si lo presentas posterior a los 30 días, pareciera ser que la intención de la ley es sancionarte con la pena más grande. Sin embargo, cuando te lleva a ese supuesto, es decir, yo tenía que presentar mis avisos de enero 2025 el día 17 de febrero. Entonces, si los presento dentro de los 30 días, después del 17 de febrero, entro en un bloque con una sanción establecida. Pero si los presento después de los 30 días, parece ser que caigo en un vicio de ley y hay una tesis muy interesante ahí en donde lo que te dice la ley es que te aplica determinada sanción y si tú vas a leerla, te dice, la sanción que te corresponde es la del 55 y la del 55 no contiene ninguna sanción porque es la que trae el tema del beneficio de abstenerse por sancionarte. Entonces, hay una tesis aislada, insisto, no sé si esté ya a nivel de jurisprudencia, pero al menos de tesis aislada sí, en donde el tribunal hace este análisis y dice, ok, si presentaste tu aviso después de los 30 días a que estabas obligado, sí cometiste la infracción, sin embargo, esa omisión no hay una sanción establecida para ella. Entonces, ha habido una gran cantidad de nulidades favorables a los sujetos obligados, precisamente por este vicio, ¿no? Me parece que en la reforma, no recuerdo, Jorge, si ya se está corrigiendo, pero hoy por hoy está ahí, entonces sería interesante, Alberto, que lo revises, porque
mi opinión es que definitivamente vale la pena que te presentes tus avisos de manera extemporánea, no importa, pero espontánea, porque tienes muchas posibilidades, eventualmente, en caso de que seas revisado y sancionado, de poder obtener una nulidad al amparo de este supuesto, aprovechando que la ley tiene todavía esta redacción y que tiene ese pequeño por ahí vicio de fondo, ¿no? Pues bien, Sí, definitivamente no está contemplado esa modificación del 55 hasta donde recuerdo lo que Ok, leí, pero sí, definitivamente estoy de acuerdo contigo, Miguel, es presentarlo pues las sanciones económicas administrativas son muy diferentes al no presentarlo de omisión a presentarlo de forma extemporánea y espontánea. Entonces, y sí hay tesis en ese sentido, como dice Miguel, en este caso de que en algunos casos va a depender de quién te revise, que no te va a multar, pero ahora sí que por ley, yo estoy de acuerdo, sería la primera te salvas y las demás sí es sanción administrativa. híjole, pues muchas gracias, Miguel, Jorge. Ahora sí que cerramos con broche de oro este programa con esta pregunta. Agradecerles a los dos por este día que estuvieron aquí acompañándonos en el programa y a ustedes que nos acompañaron en esta hora. Y recordarles que tenemos este diplomado para que se inscriban. Estamos a punto de iniciar y que nos sigan en las redes sociales. Tenemos nuestro YouTube, Facebook, TikTok y Instagram. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima. Gracias. gracias Diana, gracias Jorge, gracias a todos los Gracias a colegas ahí ustedes. que se conectaron.